Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa bien variado. Vamos a tener con nosotros al flamante ganador del premio Alfaguara 2018, el escritor mexicano Jorge Volpi. Ganó el premio de casi $150.000 con un libro que él describe como una novela de no ficción. Es sobre un caso policial que estremeció a México hace unos años. El arresto del mexicano Israel Vallarta y la francesa Florence Cassé por un presunto secuestro que provocó una confrontación diplomática entre los gobiernos de México y Francia. Y también le vamos a preguntar sobre las elecciones del 1 de julio en México. ¿Va a ganar el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, que va primero en las encuestas? Con esta enorme cantidad de crímenes que se han cometido en nuestro país a lo largo de los últimos 12 o 13 años, es inaudito que nuestro sistema de justicia no sea confiable, no sea equitativo, no sea rápido. Ha habido algunos avances con la introducción del nuevo sistema acusatorio a partir de 2008, pero sigue habiendo muchas resistencias y no confiamos en nuestro sistema de justicia porque ese sistema de justicia no da resultados. Y también vamos a hablar sobre las elecciones de octubre en Brasil. ¿Va a ganar el expresidente Luis Inácio Lula da Silva o los jueces lo van a meter preso por cargos de corrupción y no va a poder presentarse? Se lo vamos a preguntar al consultor político brasilero Thiago de Aragão, que nos va a acompañar desde Washington. Pero antes vamos a hablar sobre la crisis política de Perú, paradójicamente uno de los países latinoamericanos que más ha crecido y más ha reducido la pobreza en los últimos años, pero que ahora está sumido en la incertidumbre por las acusaciones del caso de Brecht y por el indulto al expresidente autoritario Alberto Fujimori. El gobierno peruano le está pidiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no pida revocar la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de indultar por motivos humanitarios a Fujimori. Y es un caso que va a tener repercusiones no solo en Perú, sino en toda América Latina, porque en varios otros países hay exmilitares y exfuncionarios presos por violaciones a los derechos humanos, y la decisión de la Corte Interamericana podría sentar un precedente para muchos de estos casos. Vamos a hablar con el ministro de Justicia de Perú, el doctor Enrique Mendoza, quien nos va a acompañar desde la capital peruana. El doctor Mendoza, el ministro de Justicia, fue presidente de la Corte Suprema de Perú entre el 2013 y el 2014 y en septiembre del año pasado fue nombrado ministro de Justicia y Derechos Humanos. Y desde Washington, para escuchar la otra cara de la moneda, vamos a tener al doctor José Miguel Vivanco, director para las Américas de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, que se ha opuesto al indulto al expresidente Fujimori tal como se llevó a cabo. Bueno, vamos a Lima, vamos a ver lo que nos dijo el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, cuando hablamos con él hace pocas horas. Veamos. Ministro Enrique Mendoza, muchas gracias por estar con nosotros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está estudiando el tema del indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori. El presidente Kuczynski dijo que el indulto era por motivos humanitarios, porque el expresidente Fujimori estaría mal de salud. Pero quienes se oponen al indulto dicen que Fujimori está bastante bien. ¿Qué dice usted a quienes dicen que Fujimori está en bastante buen estado para una persona de casi 80 años y que por lo tanto el indulto por motivos de salud no procede? Señor Oppenheimer, bueno, efectivamente en este tema hay un asunto emocional muy fuerte de familiares de las víctimas, que es entendible, ¿no? Pero nosotros, como Estado peruano, y el señor Kuczynski también lo entendió de ese modo, se necesita avanzar, restañar heridas, y por eso es que este indulto, que es netamente basado en información médica, son 10 dolencias que tiene el señor, el indultado, 10 dolencias. Fíjese que el cáncer está en 6º puesto de las 10 que tiene, de manera que el indulto es netamente de carácter humanitario. Estamos convencidos de la constitucionalidad y de la legalidad de la medida dada, y que es una medida humanitaria netamente. Nosotros hemos rechazado siempre, y tenemos una larga tradición de indultos,
vea usted, tenemos 380 indultos en los últimos años. Tenemos no aplicamos la ley de talión. Incluso hemos indultado a terroristas, a sentenciados por terrorismo o por delitos contra los derechos humanos. Han sido sentenciados en buena cantidad. Nosotros creemos que el indulto no es impunidad. Reconocemos la sentencia, reconocemos los hechos por los cuales se le impuso esta sentencia al señor Fujimori, y también el Estado peruano ha reconocido los daños que se han causado. Y además no solamente hemos reconocido, sino hemos procedido a indemnizar a los afectados. O sea, estamos nosotros cumpliendo básicamente al pie de la letra las cosas, ¿no? Ministro, pero usted dice que Fujimori tiene 10 dolencias, pero, por ejemplo, el dictamen médico de los 3 médicos de Fujimori dice que tiene dificultades para hablar y para expresar sus ideas, pero a las 24 horas del indulto salió un video de Fujimori agradeciendo al presidente Kuczynski y parecía bastante lúcido, por lo menos no se trababa demasiado. ¿Qué le dice usted a quienes sospechan que el indulto fue el resultado de una negociación política entre el presidente Kuczynski y la oposición fujimorista para que no destituyeran al presidente por motivo de las acusaciones del caso de Brecht, que por cierto el presidente Kuczynski dice que no son ciertas? Bueno, vea, yo soy abogado, soy juez, he sido juez. Sin embargo, efectivamente se ha expresado el señor Fujimori, pero eso no quita un ápice de que sí tiene dificultad porque ha sido operado 4 o 5 veces de la lengua. Pero eso no es el motivo por el cual se le concede el indulto. A él se le concede básicamente porque tiene una enfermedad cardíaca que es la fibrilación auricular paroxística, que dentro de los modos, entiendo, de los modos de dolencias cardiovasculares, es la más peligrosa, la más atentatoria contra la vida de una persona. Entonces, eso no es la dificultad para hablar en ningún momento. Doctor Vivanco, en Washington, ¿qué responde usted a lo que dice el ministro que los presidentes peruanos han indultado hasta terroristas? ¿Por qué no van a indultar a un expresidente casi octogenario que según él, según los médicos que él cita, tiene 10 dolencias, incluido el cáncer, incluido problemas del corazón? Andrés, acá la discusión no es si el indulto procede por aquellos, en favor de aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad o delitos de terrorismo. La discusión y el tema central es determinar si este fue un indulto humanitario o un indulto disfrazado como humanitario, pero en realidad el resultado de una transacción política en virtud de la cual el presidente Pedro Pablo Kuczynski evita el inminente juicio político al que estaba sometido, que se suspende el día 21 de diciembre y el 24 de diciembre del año pasado, a los 3 días, concede el indulto humanitario al expresidente Fujimori. Fíjate que el informe médico está elaborado por 3 médicos. Uno de ellos es el médico de cabecera de Fujimori. Y además, de acuerdo a nuestra evaluación, es un indulto humanitario que se concede en tiempo récord. En total, se demoran 6 días en concederlo, y el mismo día 24 el gobierno anuncia otros 7 indultos humanitarios por otros casos que no tienen que ver con Fujimori. En esos casos se demoran como promedio a lo menos 120 días de elaboración. El Instituto O'Neill de Georgetown, que hace estudios sobre esta naturaleza y que es muy prestigioso, evaluó los antecedentes médicos que tiene el indulto de Fujimori y llegó a la conclusión que en los últimos 4 años este indulto humanitario, digamos supuestamente humanitario, y las pruebas médicas que se exhiben son las más livianas, las menos documentadas que se han dado en Perú en los últimos 4 años,
a pesar de la gravedad de los delitos que se le imputan a Fujimori. Ese argumento de que está mal dado el indulto humanitario es un argumento jurídico, pero otros abogados con los que hemos hablado, un abogado peruano nos señaló, por ejemplo, que la Constitución de Perú, en su artículo 18, inciso 21, dice textualmente que corresponde al presidente de la República conceder indultos. O sea, según los abogados, los defensores del indulto, se convirtió una torpeza jurídica al invocar un indulto humanitario, porque según ellos el presidente puede indultar a quien quiera, porque la Constitución explícitamente le permite al presidente de Perú, a cualquier presidente de Perú, indultar a quien se le antoje. ¿Qué responde a este argumento puramente legal? No, a ver, ese argumento legal no tiene demasiado asidero, porque el gobierno del Perú, si hubiese indultado a secas a Fujimori, sin llamarlo humanitario, el detalle humanitario es central en esta discusión, si le hubiese otorgado al presidente Pedro Pablo Kuczynski un indulto ordinario a Fujimori, habría tenido problemas con la legislación peruana, porque desde el 2006, en el Perú, no se puede indultar a alguien que ha sido condenado por delitos de secuestros. Y Fujimori ha sido condenado por 2 delitos de secuestro. La condena completa es de a 25 años, alcanzó a estar privado de la libertad 12 años, y además de eso, se trata de alguien que está cumpliendo condenas por crímenes de lesa humanidad de acuerdo a la misma Suprema Corte peruana. Conforme al derecho internacional, tratándose de crímenes de lesa humanidad, gravísimas violaciones a los derechos humanos, un indulto a secas no procede, es completamente inadmisible. Por eso es que el gobierno peruano se vio en la obligación de agregarle el apellido y señalar que este no era un indulto cualquiera, este era un indulto humanitario fundado estrictamente en razones médicas. Y lo que está en discusión ante la Corte Interamericana es una cuestión factual. La Corte tendrá que determinar si este es un indulto ordinario, según el cual entonces estaríamos ante una infracción clarísima de las normas y de las obligaciones jurídicas internacionales de Perú, o si es un indulto humanitario y la Corte logra convencerse que aquí hay antecedentes médicos tan sólidos que lo justifican, en cuyo caso yo creo que no estaría en contradicción con los estándares internacionales. Lo que ocurre es que a mí me parece que aquí ha habido un fraude y que se presenta como humanitario el resultado de una negociación política. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos seguimos hablando con el ministro de Justicia de Perú y con José Miguel Vivanco. No se vayan, más tarde vamos a hablar sobre las elecciones en Brasil y las elecciones en México. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos viendo la entrevista que le hicimos al ministro de Justicia de Perú, el doctor Enrique Mendoza, sobre el indulto al expresidente Fujimori. Veamos. El doctor José Miguel Vivanco, de la organización Human Rights Watch de Derechos Humanos, dice que esto fue una vulgar negociación política, sus palabras, para lograr precisamente que la bancada fujimorista no destituyera al presidente Kuczynski. ¿Cuál es su respuesta a eso? Bueno, lo que se viene utilizando es que el 24 de diciembre, en Nochebuena, que se otorgó este indulto, que en el Perú hay una tradición muy antigua de otorgar en Navidad, Año Nuevo y las fiestas patrias. Sin embargo, en esos 3 días precedentes fue escenario el Perú de un gran debate congresal en el Congreso de la República alrededor de una vacancia. Entonces, entre idas y venidas, se dio el 24, una vez que terminó todo, se dio este indulto. Pero el indulto venía precedido con bastante anticipación antes de que surgieran estos asuntos. Y quiero decirle, antes de que surgieran los problemas políticos. Y también quería mencionarle una cuestión, señor Oppenheimer. El presidente Fujimori, el expresidente Fujimori, durante el año 2017 ha tenido 45 pedidos de indultos, de manera que no nos llamemos a sorpresa. Yo entiendo los argumentos
y de algunas personas, en el sentido de que ha habido un debate político, ha habido negociaciones y todo eso, pero eso con el indulto tiene una relación temporal de tiempos, pero no en el cuaderno de indulto, es netamente médico. Hay un historial bastante antiguo, un diagnóstico hecho por médicos, por una junta médica de personas serias, que no tienen por qué estar arriesgando su prestigio profesional en la especialización que cada uno de ellos tiene. Eran 3 especialistas, un oncólogo, un clínico y un cardiólogo. Entonces, en realidad hay bastante fundamento y es decir, señor Oppenheimer, el fundamento médico es el único que aparece en el proceso, que es un cuaderno de compilación de las pruebas para poder sustentar esta decisión del presidente. Ministro Enrique Mendoza, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expide en contra del indulto que ya fue ordenado por el presidente Kuczynski, ¿qué va a hacer el gobierno peruano? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Puede ser revocado este indulto? Porque la vicepresidenta Mercedes Arauz dijo que no lo acatarían y sin embargo después dijo que sí, que lo acatarían. ¿Lo aceptarían o no lo aceptarían un veredicto en contra del indulto de la Corte Interamericana? Vea, nosotros tenemos una tradición bastante amplia de más de 15 años en que hemos venido acatando las decisiones de la Corte Interamericana. De modo que esperamos nosotros una decisión razonable, sustentada y que corresponda a un tribunal conformado por jueces. Esa es la idea nuestra y en eso estamos confiados, señor Oppenheimer. Vamos a Washington. José Miguel Vivanco, nos quedan 2 minutos y quisiera tocar otro tema, otro argumento que hacen los defensores del presidente Kuczynski, porque ellos dicen, al margen del argumento legal del que hablábamos antes, ellos dicen que es un sinsentido provocar la destitución de un presidente que no viola o no se sabe que haya violado los derechos humanos, que se ha jugado quizás más que ningún otro presidente por los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Ellos dicen que es un sinsentido tratar de destituir a este presidente por indultar a un expresidente de casi 80 años que ya cumplió buena parte de su condena. ¿Qué responde a este argumento político, no jurídico? Andrés, nadie está aquí, que yo sepa, promoviendo la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Su administración se ha destacado por ser un gobierno respetuoso en el plano interno y en el plano internacional de los derechos fundamentales. Ese no es el propósito. El propósito es esclarecer esta materia y que la Corte logre fijar un criterio claro para en el futuro no mantener un precedente que se presta para manipulaciones políticas por parte de cualquier gobernante que, visto ante una necesidad política, recurre a un supuesto indulto humanitario para resolver una crisis política. Estas materias son extraordinariamente delicadas y es importante que la Corte se pronuncie al respecto. Además, me parece muy valioso el que el gobierno de Perú, y en particular la vicepresidenta Mercedes Arauz, haya cambiado de opinión y en el último tiempo haya reafirmado su decisión, la decisión del gobierno de acatar el fallo de la Corte Interamericana. Quienes no acatan los fallos de la Corte Interamericana son normalmente tiranías, dictaduras. El propio Fujimori, cuando estaba en el gobierno, o el gobierno de Maduro. Pero un gobierno democrático, respetuoso de sus obligaciones y además cuidadoso de su imagen internacional, que es un capital muy importante que le da credibilidad al Estado, me parece que no tiene, obviamente, otra opción que, de buena fe, acatar y cumplir con fallos provenientes de una entidad como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Vivanco, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar de las elecciones en Brasil, en México. ¿Quién va a ganar? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, está en primer lugar en varias encuestas para las elecciones de octubre en Brasil, pero tiene un
pequeño o gran problema. No está claro si va a poder competir, porque la justicia brasileña podría meterlo en la cárcel por cargos de corrupción en su contra que él niega. ¿Qué va a pasar? Estamos con Tiago de Aragão en Washington, nos acompaña desde nuestros estudios en Washington. Tiago, ¿cuál es la situación actual del expresidente Lula? ¿Va a poder presentarse? Bueno, la situación actual del presidente Lula no es la mejor. Es una situación donde es muy difícil para él competir, porque es una ley que irónicamente fue aprobada en su propio gobierno. Entonces, hoy, salvo que tenemos un cambio muy profundo y diría también sorprendente, Lula no va a disputar las elecciones en 2018. ¿Puede seguir con su candidatura? Si él se aferra, como está ahora, y dice, yo sigo adelante con mi candidatura, ¿qué pasa? Bueno, claro que se puede hablar que va a seguir con su candidatura, pero hay un momento en que los candidatos deben presentar un volumen de documentos para la justicia electoral para tener la aprobación final. Y uno de estos documentos es necesariamente una ficha limpia con la justicia. Este es un documento que Lula no tiene más. Entonces, no es algo interpretativo, es automático. En el momento de su presentación oficial para la justicia electoral, Lula no va a tener todos los prerequisitos para ser un candidato presidencial. Entonces, si eso pasara, ¿qué pasaría? ¿Tiene un plan B el Partido de los Trabajadores de Lula? Y si es así, ¿quién sería y quién tiene las mayores posibilidades de ganar, por lo menos en la segunda vuelta, si Lula no participa en las elecciones? Bueno, uno de los grandes problemas del PT en los últimos años con Lula fue que no trabajó nunca con un plan B. Existía en el comienzo del gobierno Lula un plan B que se llamaba José Dirceu, que fue su ministro, pero también está en el cárcel. Está ahora en condicional. Entonces es una situación complicada para el partido. Hoy trabajan con dos nombres. El exalcalde de la ciudad de São Paulo, Fernando Haddad, y el exgobernador de Bahía, Jacques Wagner, como nombres, pero son nombres que no están perto de la fuerza que Lula tenía. Esos nombres que serían una votación muy baja. Para las elecciones veo que está muy abierto. Es la primera elección desde la redemocratización de Brasil sin Lula. Entonces es todo muy nuevo. Y esto es una posibilidad muy grande para el gobernador de São Paulo actual, Geraldo Alckmin, que ya perdió una campaña para una elección para Lula, de alzarse a una posición de potencialmente favorito. Nos quedan 30 segundos, Tiago de Aragão. ¿Qué posibilidades hay de un outsider? Leí que el expresidente Fernando Henrique Cardoso dijo que podría presentarse alguien, un no político, un outsider. ¿Qué posibilidades hay? Es posible que tenemos un outsider y hay un presentador de televisión que se llama Luciano Huck, que podría ser, hay otros nombres también, pero Brasil tiene una estructura muy cerrada políticamente y es un país donde los votantes deciden mucho vía la televisión y no las redes sociales como el principal medio. Entonces, por la televisión, un candidato necesita de un partido político que sea grande, porque el tiempo de televisión es necesariamente relacionado con el tamaño de un partido político. Entonces, un outsider de un partido chiquitito tiene poquitas chances de alzarse a una posición más fuerte en las elecciones brasileñas. Tiago de Aragão, consultor en riesgo político, muchas gracias. Te vamos a invitar más a menudo, ojalá vengas a medida que nos acerquemos a las elecciones de octubre en Brasil. Gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocas horas hablamos con el flamante ganador del premio Alfaguara de novela 2018, el escritor mexicano Jorge Volpi. Ganó el premio con lo que él describe como una novela de no ficción, un libro llamado Una novela criminal. Vamos a ver lo que nos dijo. Jorge Volpi, muchas gracias por estar con nosotros y felicitaciones por haber ganado este premio, el premio Alfaguara. Cuéntanos un poco sobre este libro. Tú has dicho que es una novela de no ficción. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es ficción o no es ficción?
Bueno, esencialmente no es ficción. La novela sin ficción, que también se ha dado en llamar novela documental, es un género extraño, ambiguo, híbrido, a medio camino entre la literatura y el periodismo, entre la realidad y los recursos de la literatura. Es una tradición que empieza probablemente, al menos en tiempos modernos, con La sangre fría de Truman Capote, que ha estado muy ligada a retratar ciertos casos criminales, posteriormente La canción del verdugo de Norman Mailer o hasta llegar al adversario de Manuel Carrer. Es un género en donde se tiene que tener el rigor periodístico en la investigación, tratando de contar los hechos tal como fueron o al menos retratando los testimonios de los distintos actores y por el otro lado valiéndose de los infinitos recursos de la literatura para mejor contar esta historia. A ver, para quienes no viven en México y no siguieron este caso muy de cerca, recordemos un poco lo que pasó. Un mexicano, Israel Vallarta, y una francesa, su novia o exnovia, Florence Cassés, fueron acusados de liderar una banda de secuestradores. En el año 2005 fueron arrestados. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, exigió la liberación de Florence. Hubo un conflicto diplomático entre México y Francia en este caso. ¿Qué pasó después? Bueno, si quieres cuento un poco para darle cierto contexto a la historia. Esta historia, que pretende ser una historia de no ficción, en realidad empieza con una ficción. El 9 de diciembre de 2005, millones de personas en México y probablemente en algunas otras partes despiertan a las 6:47 de la mañana viendo los noticieros de televisión en Televisa y TV Azteca, donde se les anuncia algo muy extraño, que se va a ver la liberación de 3 víctimas de secuestro y el arresto de 2 secuestradores en vivo. Y en efecto, en la pantalla de televisión vemos una operación tipo SWAT en la que un equipo de policía entra en un pequeño rancho en el sur de la Ciudad de México, arrestan a 2 personas, ya los has dicho Andrés, Israel Vallarta y su novia o exnovia, Florence Cassés, y rescatan a 3 víctimas. Cristina Ríos, su hijo de 11 años, Cristian, y un joven Ezequiel Elizalde. Así es como empieza el caso. Ellos son finalmente vistos en la pantalla a lo largo de todo el tiempo que dura el noticiero y de ahí llevados ya directamente a la autoridad ministerial. El caso continúa en el 2006 de manera muy escandalosa. En algún momento, la periodista Yuli García del equipo de investigación de Denise Merker en Televisa empieza a hacer un reportaje para el programa de Denise en torno al caso de Florence. Empieza a investigar esta historia, busca el parte de los policías y en el parte de los policías se encuentra que en realidad nunca hubo este operativo tipo SWAT espectacular para entrar en esta propiedad, sino que en realidad los policías asientan que detuvieron a Israel y a Florence en la carretera cuando estaban saliendo en una camioneta. Está la primera disparidad. Después de las presiones del presidente de Francia, Florence es liberada después de 6 años y Israel Vallarta, el mexicano, lleva ya 12 años preso sin sentencia. ¿Eso es lo que te molestó? ¿Que la joven francesa fuera liberada por presión diplomática y el preso mexicano no? No, todo el caso me interesó. Primero esta primera fase mediática que ya es un gran escándalo. Luego viene una segunda parte de este caso a la que te estás refiriendo, Andrés, que es la parte netamente política. Cuando el presidente Sarkozy decide defender directamente a Florence y hay una gran tensión diplomática entre Francia y México. Sarkozy viene a México en contra de lo que le indican las autoridades mexicanas, habla del caso una y otra vez. Hay una relación enormemente ríspida entre Calderón y Sarkozy, que va a tener muchas consecuencias. La última fase, la cuarta, sería esta en la que estamos, es decir, el momento en el que, mientras que todas estas condiciones se le aplican a Florence, en buena medida por la presión diplomática francesa, en cambio Israel, que fue detenido exactamente en las mismas condiciones, está en una prisión de alta seguridad desde hace 12 años sin sentencia. ¿Pero tú crees que son culpables o inocentes del secuestro, que es de lo que se les acusa? Esta es una de las grandes preguntas que, por supuesto, yo me he hecho a lo largo de estos 3 años de investigación, de leer todo el expediente, más de 20,000 hojas, de investigar
todo lo que se ha hecho sobre el caso, de entrevistar a la mayor parte de los protagonistas. En el libro, en esta novela sin ficción, en una novela criminal, yo quisiera dejar que sea el lector quien decida si Florence e Israel son inocentes o no. Yo más bien te lo respondería de esta manera. Creo que en este momento, haciendo una especie de ejercicio de imaginación, yo creo que aunque Florence salió libre, el 75% de los mexicanos debe de creer que Florence es culpable y el 95% creen que Israel Vallarta es culpable. Yo creo simplemente, después de haber escrito este libro, y eso esperaría que le ocurriera a la mayor parte de los lectores, que baje enormemente este porcentaje. Yo tiendo a creer, pero esta es solo mi lectura, y espero que cada lector, viendo las pruebas que están ahí, la tenga también. Yo creo que hay un muy alto porcentaje de probabilidades de que tanto Israel como Florence sean inocentes. Jorge, tú además de ser escritor, eres ensayista, tienes una columna regular en el diario Reforma. ¿Cómo ves a México a pocos meses de las elecciones del 1 de julio? Bueno, es difícil ver bien a México en estos días. Yo siempre me preguntaba qué ha cambiado en estos años desde que inicia el caso Casé Vallarta. Bueno, lo que ha cambiado drásticamente es que esto ocurrió todavía a fines del 2005. Desde el 2006, desde que el presidente Calderón lanza la guerra contra el narco, México se ha convertido en un cementerio. Las cifras que tenemos de muertos, de desaparecidos y de desplazados son propias de una guerra civil. No podemos creer, aunque estemos muy cerca de las elecciones, que vivimos, lo decía en una de mis columnas de Reforma, en un país normal. Esto no es normal. Entonces tenemos una enorme cantidad de desafíos. Uno de ellos, por supuesto, es la enorme inequidad. Otro es al que me refiero en este libro, y por eso este libro también me parece importante de haber sido escrito ahora, es nuestro sistema de justicia. Con esta enorme cantidad de crímenes que se han cometido en nuestro país a lo largo de los últimos 12 o 13 años, es inaudito que nuestro sistema de justicia no sea confiable, no sea equitativo, no sea rápido. Ha habido algunos avances con la introducción del nuevo sistema acusatorio a partir de 2008, pero sigue habiendo muchas resistencias y no confiamos en nuestro sistema de justicia porque ese sistema de justicia no da resultados. Jorge Volpi, estábamos hablando de México, de las elecciones. ¿Crees que va a ganar el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, como lo están vaticinando las encuestas? Bueno, eso es muy difícil de saber. En este momento las encuestas lo colocan en primer lugar. Eso indicaría que si las elecciones fueran mañana, probablemente ganaría la elección. Pero todavía faltan 5 meses para que se lleve a cabo y esto puede cambiar todavía mucho. En los dos procesos electorales presidenciales anteriores, donde también López Obrador estuvo muy alto en las encuestas, sabemos que al final no ganó. Aquí toda la coyuntura parece favorecerlo. La situación de hartazgo frente a los gobiernos del PAN y del PRI sucesivos, esta guerra contra el narco y los saldos de la guerra contra el narcotráfico, o la tremenda corrupción que se percibe en el gobierno del presidente Peña. Creo que evidentemente todo esto lo favorece. Pero también es cierto que estamos viviendo una especie de elección primaria sin darnos cuenta. Una elección en donde se está decidiendo entre el candidato del PRI, MID, y el candidato del Frente Opositor, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Anaya, ¿cuál de los dos podría realmente disputarle la presidencia a López Obrador? Creo que en eso es en lo que estamos ahora, decidiéndose si uno de ellos se hunde y el otro despunta, como para ser realmente un rival para López Obrador el próximo julio. ¿Cómo sería un gobierno de López Obrador si gana? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Como un Kirchner, como un Correa, como un Maduro? ¿Cómo sería? Bueno, yo, digamos, a lo único que nos podemos remitir, y por eso las comparaciones con otros políticos latinoamericanos creo que no aplican, es que a diferencia, digamos, de muchos otros políticos que han sido acusados o que verdaderamente han actuado de manera irresponsable y populista, López Obrador sin duda tiene una vena autoritaria que es peligrosa y que desde luego hay que vigilar permanentemente. Pero por el otro, la gran diferencia es que a López Obrador nosotros ya lo vimos gobernar la Ciudad de México. Y cuando gobernó la Ciudad de México, la gobernó de manera sumamente pragmática, en algunos puntos incluso casi conservadora, es decir, completamente lejana de esa imagen que se tiene de que podría ser como Chávez o como Maduro. O sea, el único hecho comprobable que tenemos son los años de un buen gobierno que tuvo en la Ciudad de México. ¿Qué
¿Qué le respondes a quienes te dirían que Hugo Chávez, también se presentó con la misma plataforma que ahora se presenta López Obrador, contra la corrupción y contra la injusticia? Y bueno, terminó destruyendo a Venezuela. Bueno, lo primero es que yo no soy un defensor de López Obrador en ninguna medida. Como decía en otra de mis columnas, uno de los elementos más lamentables, creo, de esta elección presidencial en México es que no se aprecia un candidato verdaderamente de izquierda. Es decir, por supuesto que Mide en el PRI representa una elección hacia la derecha, que Anaya está en el centro derecha y que López Obrador es un político sumamente conservador en muchos sentidos, lo cual a mí no me gusta en absoluto. Su alianza reciente con el ultraconservador Partido de los Evangélicos Mexicanos habla en ese sentido. Entonces quiero decir que yo tengo enorme cantidad de críticas hacia lo que podría ser un gobierno de López Obrador, porque él también ha demostrado, por un lado, esta vena autoritaria, que insisto, es peligrosa y por supuesto hay que contener, y por el otro es mucho más conservador que la mayor parte de los políticos de izquierda que han gobernado la Ciudad de México, por ejemplo. Dicho esto, la gran diferencia, por supuesto, es que a diferencia de Chávez, que ya había intentado un golpe de Estado, o a diferencia de otros que han tenido claramente estos delirios de arrasar con todas las instituciones, López Obrador, insisto, gobernó esta ciudad, la Ciudad de México, como lo hubiera gobernado alguien de cualquier otro de los partidos políticos mexicanos, del PAN o del PRI, con las diferencias propias, desde luego, de cada uno, pero quiero decir, sin romper en ninguna medida el orden institucional. De hecho, nunca lo intentó. De hecho, quien intentó en alguna medida romper el orden institucional en ese momento fue más bien Vicente Fox, tratando de impedir su candidatura a las elecciones presidenciales. No sé, por supuesto, uno es analista, pero no adivino, exacto, qué podría pasar ya realmente. Bueno, haces un buen punto, pero tú dices también que nunca trató de romper el orden constitucional. Para ser justos, quienes dicen que López Obrador sería peligroso argumentan que no aceptó los resultados electorales cuando perdió. Bueno, efectivamente, él estuvo rebelándose contra los institutos intelectorales en el 2006, pero a fin de cuentas se trató de una protesta pacífica que no tuvo ningún otro resultado. Insisto, a mí estos signos, por supuesto que me parecen muy preocupantes de López Obrador, pero sobre todo creo que habría que analizarlo a él en particular, sin esta necesidad de tratar de compararlo con Chávez o con Maduro o con Trump. Creo que es un producto netamente mexicano, con rasgos sumamente preocupantes de carácter, con rasgos que podrían convertirlo ciertamente en un presidente que podría tener desplantes autoritarios, que los tiene con mucha frecuencia, no oye a sus consejeros en muchas ocasiones, desprecia la crítica, a veces desprecia a sus críticos y los engloba a todos en esto que él llama la mafia en el poder, sin hacer ninguna distinción de lo que es una crítica legítima de otra. No, por supuesto, yo estoy absolutamente de acuerdo en que puede haber muchos peligros en el gobierno de López Obrador. Lo único que insisto es que no se parece en ninguna medida a esos otros políticos latinoamericanos. Contactamos a la oficina del expresidente Felipe Calderón respecto a la afirmación de Volpi de que México se convirtió en un cementerio desde su gobierno, desde el 2006. La jefa de prensa nos mandó un comunicado que, entre otras cosas, dice: la lucha que encabezó el gobierno del presidente Calderón fue un esfuerzo institucional sin precedente por hacer prevalecer el Estado de Derecho, un esfuerzo por frenar el avance de la delincuencia y en particular del crimen organizado, que representa una amenaza permanente para las familias, para las comunidades, para la economía y para el Estado. Bueno, tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte rápido y cuando volvamos, mis conclusiones. Gracias por seguir con nosotros. Un tema que se nos quedó en el camino hoy fue el viaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, a varios países latinoamericanos. Mi análisis es que fue una gira de reparación de daños, porque la gira del secretario de Estado vino después de varias declaraciones y medidas del presidente Trump que han causado bastante malestar en la región. La pregunta que se hicieron muchos durante la gira de Tillerson, es si Estados Unidos tiene un gobierno esquizofrénico. Porque, por un lado, Tillerson llevó un mensaje conciliador a la región. Viajó a México, a la Argentina, a Perú, a Colombia, a Jamaica,
diciendo que Latinoamérica es una prioridad para el gobierno de Estados Unidos y que el año 2018 va a ser el año de las Américas. Pero, por otro lado, el discurso conciliador de Tillerson contrastó totalmente con la visión sombría del presidente Trump de América Latina como una región que pareciera que solo produce drogas, criminales y violadores. Mientras Tillerson trataba de estrechar lazos con los países latinoamericanos, Trump amenazó con cortar la ayuda externa a México, a Guatemala, a Honduras y El Salvador, acusándolos de no estar haciendo lo suficiente para detener el flujo de drogas. Y poco antes de eso, Trump había sido citado diciendo que El Salvador y Haití y los países africanos son países de miércoles, bueno, para decirlo elegantemente porque usó un término mucho más grosero, y había dicho falsamente en un Twitter que México está rankeado como el país más peligroso del mundo. Una mentira flagrante, porque ninguno de los rankings serios de homicidios pone a México en primer lugar del mundo. Y Trump constantemente habla de erigir un muro en la frontera y se enfoca en los indocumentados que han cometido crímenes, como si la mayoría de los indocumentados en este país fueran criminales. En los discursos de Trump pareciera como que no existen los indocumentados latinoamericanos buenos. Y todo eso sin mencionar los tratados comerciales de los que Trump se ha salido, como el Acuerdo Transpacífico, o los que amenaza con salirse, como el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, o las deportaciones masivas de salvadoreños y haitianos, o la amenaza de deportar a los dreamers, a los soñadores, los jóvenes que fueron traídos de niños al país por padres indocumentados. Pareciera como que Trump va por un lado y el resto de su gobierno va o trata de ir por el otro. Pero al margen del caos que todo esto provoca, es muy difícil de tratar de mejorar las relaciones con una región, cuando al mismo tiempo se la acusa de todo tipo de cosas y no se propone una agenda positiva para esa región, para aumentar el comercio y las inversiones. Bueno, espero que les haya interesado el programa de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestra página de internet, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresopenheimer.com. Y por supuesto, síganos en nuestro Twitter, @OpenheimerA, y en nuestra página de Facebook. Los esperamos. Gracias. Hasta la semana próxima.